¿Cómo puede una simple esponja con forma de cara sonriente limpiar mejor que una convencional, durar más y hasta cambiar de textura según la temperatura del agua? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Lo que parece un juguete de cocina es, en realidad, un pequeño prodigio de la ingeniería de polímeros. Estamos hablando de Scrub Daddy, la esponja que revolucionó el mercado de limpieza doméstica y se convirtió en uno de los productos más exitosos de la historia de Shark Tank. Su secreto no está solo en la sonrisa, está en el material del que está hecha. Una espuma termoactiva de celda abierta, capaz de volverse dura en agua fría para eliminar residuos difíciles y suave en agua caliente para una limpieza delicada. Una tecnología desarrollada originalmente para la industria automotriz, pero que encontró su propósito definitivo en un fregadero. Hoy vamos a adentrarnos en la fábrica donde enormes bloques de espuma se mezclan, expanden y moldean con tolerancias milimétricas. Cada poro, cada curva y cada milímetro de esa sonrisa están calculados para equilibrar ergonomía, elasticidad y durabilidad. Si te suscribes y te quedas hasta el final, vas a conocer secretos ocultos que cambiarán para siempre la manera en que miras una simple esponja de lavar trastes. Empecemos. El recorrido comienza con la llegada de las resinas base, el corazón químico de la esponja Scrub Daddy. A diferencia de las esponjas tradicionales de poliuretano flexible, este producto se fabrica con una espuma termoactiva de celda abierta, un material patentado capaz de cambiar su dureza según la temperatura del agua. En la planta, los componentes líquidos, principalmente polioles, isocianatos, agentes expansores y aditivos estabilizantes, se descargan desde cisternas y se almacenan en tanques presurizados de acero inoxidable, donde permanecen bajo atmósfera controlada para evitar humedad y oxidación. Cada lote se analiza en laboratorio antes de ingresar a producción. Se mide en su viscosidad, índice de isocianato, contenido de agua y pureza química. Una desviación mínima en cualquiera de estos valores puede alterar la densidad o el comportamiento térmico de la espuma final. Por eso, los técnicos verifican que cada tambor o contenedor esté correctamente identificado y que su composición sea compatible con la formulación programada para ese día. Una vez verificadas las resinas base, comienza la etapa más delicada, la formulación química de la espuma termoactiva. En enormes mezcladores automatizados, se dosifican con precisión polioles, isocianatos, catalizadores, agentes espumantes, colorantes y aditivos estabilizantes. Cada ingrediente cumple un papel específico dentro de la reacción. Los catalizadores regulan la velocidad de expansión. Los agentes espumantes generan las microburbujas internas que darán la textura porosa y elástica, mientras que los colorantes y pigmentos amarillos característicos se dispersan en la mezcla para asegurar un tono uniforme. La proporción exacta entre componentes se controla mediante sistemas de dosificación volumétrica y sensores de flujo másico, capaces de ajustar la fórmula en tiempo real. La temperatura inicial de la mezcla se mantiene entre 20 y 25 grados centígrados para evitar reacciones prematuras antes de la inyección en moldes. Los operadores revisan la viscosidad, densidad y homogeneidad visual antes de liberar el lote. Una mezcla mal calibrada puede provocar espuma con celdas cerradas, pérdida de elasticidad o respuesta térmica inadecuada. Con la mezcla ya formulada, la reacción comienza en el instante en que los componentes se combinan y se inyectan en los moldes de expansión. Estos moldes, fabricados en aluminio o acero de alta precisión, están diseñados para soportar la presión generada durante el crecimiento de la espuma y mantener una forma uniforme. El sistema de inyección dosifica la mezcla líquida en volúmenes controlados, calculados para llenar cada cavidad sin rebosar. En cuestión de segundos, los agentes espumantes activan la reacción. El material empieza a expandirse y a formar millones de microceldas abiertas, atrapando aire en su interior. Este proceso define la estructura interna que le da a la esponja su característica elasticidad y capacidad de cambiar de dureza con la temperatura. Durante la expansión se monitorean parámetros como la presión interna, temperatura de reacción que generalmente está entre 40 y 70 grados centígrados y el tiempo de gelificación, que indica cuándo la espuma deja de fluir. Un control preciso evita deformaciones, burbujas grandes o zonas densas. En menos de un minuto, la masa líquida se transforma en un bloque de espuma sólida pero ligera, con una textura uniforme y estable. Una vez expandida, la espuma aún contiene gas residual y una red interna inestable. Para consolidarla y garantizar su estructura final, los bloques recién formados ingresan a un horno de curado térmico, donde permanecen bajo condiciones controladas de tiempo y temperatura.
El proceso se realiza en cámaras de convección o túneles de aire caliente, con temperaturas que oscilan entre 80 y 120 grados centígrados, dependiendo del tipo de resina y del tamaño del bloque. Durante este tiempo, la reacción química del poliuretano se completa. Los enlaces cruzados entre polímeros se fortalecen y las celdas internas se estabilizan, quedando abiertas y comunicadas entre sí. Esa estructura de celda abierta es la clave del comportamiento del material. Permite que el agua fluya libremente y que el aire regule su rigidez térmica. Los técnicos controlan la contracción, densidad aparente y uniformidad del color, indicadores de un curado correcto. Un exceso de temperatura puede cerrar las celdas y volver el material quebradizo. Un curado insuficiente deja el bloque pegajoso o con zonas blandas. Una vez completado el curado térmico, los bloques de espuma aún conservan calor interno y una ligera elasticidad superficial. Antes de manipularlos, pasan por una etapa de enfriamiento controlado, donde la temperatura desciende de forma gradual hasta alcanzar condiciones estables de manejo. El enfriamiento se realiza en túneles de aire forzado o cámaras de reposo ventiladas, que circulan de manera uniforme alrededor del bloque. Este descenso lento evita tensiones internas y deformaciones, manteniendo la estructura celular abierta sin colapsar. Una vez estabilizados, los moldes se liberan mediante sistemas hidráulicos o neumáticos que separan las paredes laterales sin comprimir la espuma. Cada bloque, ya sólido y frío, conserva su volumen exacto y su textura uniforme, señal de que la reacción química y el curado fueron exitosos. Los operarios verifican densidad aparente, elasticidad y recuperación al tacto, indicadores clave para pasar a la siguiente fase. Ya estabilizada y fría, la espuma termoactiva se traslada a la zona de corte industrial, donde se transforma de grandes bloques en paneles manejables, que servirán de base para el troquelado final. El proceso se realiza en máquinas de corte por hilo caliente, o sierras de cinta de acero, diseñadas para trabajar con materiales porosos sin comprimir las celdas abiertas. Los operadores ajustan la velocidad de avance y la temperatura del hilo, entre 180 y 220 grados centígrados para lograr cortes limpios, sin rebabas ni bordes quemados. Cada bloque se secciona siguiendo una cuadrícula precisa, generando paneles de espesor uniforme, que pueden variar según el modelo de esponja. Durante el proceso se controlan parámetros como la paralelidad de las superficies, densidad aparente y elasticidad residual. Con los paneles ya cortados y estabilizados, llega una de las etapas más emblemáticas del proceso, el troquelado. Aquí es donde los bloques de espuma adquieren la famosa forma de cara sonriente que distingue a Scrub Daddy en Estados Unidos y todo el mundo. Los paneles se alimentan a prensas troqueladoras automáticas, equipadas con moldes de acero afilado que cortan cada figura con precisión milimétrica. Cada golpe del troquel produce decenas de esponjas idénticas, con sus 3 aberturas perfectamente definidas, los ojos, que sirven para sujetarla con los dedos, y la boca, diseñada para limpiar ambos lados de utensilios y cubiertos al mismo tiempo. Durante el proceso se controlan parámetros como la presión de corte, alineación del molde y temperatura ambiente, factores que influyen en la elasticidad del material. Un corte mal calibrado puede cerrar las celdas o deformar el borde de la sonrisa. Tras el troquelado, los residuos de espuma se recolectan para reciclaje interno, ya que pueden reincorporarse a la mezcla de nuevos bloques o emplearse como material de embalaje. Una vez troqueladas, las esponjas pasan por un proceso de pulido y revisión de bordes, donde se perfecciona su superficie y se eliminan pequeñas rebabas generadas por el corte. Aunque la espuma de Scrub Daddy es flexible, el troquel puede dejar microbordes o residuos que afectarían su textura o apariencia final. Las piezas se introducen en tambos rotativos o túneles vibratorios revestidos con cepillos suaves o rodillos de fieltro. El movimiento constante suaviza los bordes y recupera la elasticidad de las celdas externas, devolviendo a la esponja su aspecto redondeado y uniforme. Paralelamente, los operarios realizan una inspección óptica y táctil, verificando que cada pieza mantenga la geometría perfecta de la cara feliz y que las aberturas de ojos y boca estén limpias, sin residuos ni hilos de espuma. Los defectos leves se corrigen manualmente con herramientas de corte fino. Las piezas con deformaciones mayores se descartan para reprocesamiento. Ahora, cada lote de esponjas es sometido a pruebas que garantizan su comportamiento único ante la temperatura, una de las señas de identidad de Scrub Daddy. El material, una espuma termoactiva patentada, cambia su rigidez dependiendo del calor. En agua fría se vuelve firme para fregar superficies difíciles,
rígidas, mientras que en agua caliente se ablanda para limpiar con suavidad. En laboratorio, se toman muestras representativas y se colocan en baños térmicos controlados. A 10 grados centígrados se mide la dureza Shore o la resistencia a la compresión, registrando cuánta fuerza soporta antes de deformarse. Luego se repite la prueba a 60 grados centígrados, donde la misma pieza debe mostrar una flexibilidad mucho mayor. Simultáneamente se verifica la densidad aparente y la resiliencia mediante cámaras de volumen o pesaje por desplazamiento. Estas pruebas confirman que la estructura celular de la espuma es abierta, estable y con la elasticidad necesaria para mantener su forma tras cientos de usos. El resultado esperado es una curva térmica precisa, más firme al frío, más suave al calor, sin pérdida de volumen ni rotura de celdas. Si los valores se desvían del estándar, el lote se bloquea y se ajusta la formulación antes de reiniciar la producción. Antes del empaque, las esponjas pasan por una etapa de lavado y neutralización química, destinada a eliminar residuos del proceso de espumado y garantizar que el producto sea completamente seguro para el uso doméstico. Las piezas se introducen en tambos rotativos o túneles de lavado continuo, donde son rociadas con soluciones acuosas neutras o ligeramente alcalinas que disuelven trazas de catalizadores, agentes espumantes y colorantes libres. Posteriormente se aplica una fase de enjuague con agua desionizada que evita depósitos minerales y asegura un acabado limpio y sin olores. Algunas plantas incluyen una etapa adicional de neutralización con ácido cítrico diluido, especialmente en formulaciones que contienen residuos básicos, logrando un pH final entre 6.5 y 7.5, ideal para contacto con piel y utensilios. Además, sensores ópticos verifican que las aberturas de ojos y boca estén completamente limpias y sin obstrucciones, garantizando la funcionalidad del diseño. La trazabilidad se mantiene mediante un registro digital que vincula cada lote con sus resultados de inspección, creando un historial completo de calidad. Una vez aprobadas por los sistemas de visión artificial, las esponjas pasan a la línea de empaque primario, donde cada unidad se protege del ambiente exterior para conservar su textura, color y aroma neutro. El proceso comienza con una dosificadora automática que alimenta las esponjas una a una hacia la envolvedora tipo Flow Pack, una máquina que forma, llena y sella envoltorios de película plástica o laminada. El material más común es una combinación de polipropileno y poliéster metalizado, seleccionada por su alta resistencia mecánica y su barrera contra la humedad y contaminantes. Dentro de la cámara de sellado, los rodillos térmicos o de impulso funden los bordes del empaque, creando un sello hermético que impide el ingreso de aire y mantiene la esponja estéril hasta su uso. En algunos modelos se inyecta una pequeña cantidad de aire filtrado o nitrógeno, que preserva el volumen y evita que el empaque colapse durante el transporte. Los parámetros críticos son la temperatura de sellado entre 160 y 190 grados centígrados, la velocidad de la banda y la tensión del film, que deben estar perfectamente sincronizados para no dañar ni comprimir la espuma. Cada paquete recibe un código de lote, fecha de producción y número de serie, impresos mediante chorro de tinta o láser, asegurando trazabilidad total hasta el punto de venta. Las esponjas ya selladas individualmente se trasladan hacia la línea de empaque secundario, donde se agrupan, etiquetan y preparan para su distribución comercial. Dependiendo del destino, supermercado, venta por unidad o formato multipack, las máquinas encartonadoras automáticas agrupan de 4 a 12 unidades en cajas de cartón plegado o en envoltorios colectivos termoencogibles. Estas agrupaciones facilitan el manejo logístico y protegen los empaques individuales durante el transporte. Las cajas se forman, llenan y cierran en un solo ciclo, utilizando pegamento termofusible o solapas con cierre mecánico. Luego pasan por una etiquetadora automática, que imprime los datos del lote, código de barras, destino y número de producción. Antes de abandonar la línea, los paquetes se apilan sobre bandejas o pallets estandarizados, asegurados con film estirable que estabiliza la carga y protege de la humedad y el polvo. En algunos centros logísticos se aplica además una cubierta retráctil termocontraíble, garantizando una protección adicional para exportación o almacenamiento prolongado. Los parámetros de control incluyen el peso total del conjunto, integridad de las cajas, legibilidad del código y uniformidad de paletización. Todo el sistema está trazado digitalmente, vinculando el lote de empaque con el lote original de producción y los resultados de control visual y físico. Ya empacadas y listas para distribución, las esponjas se trasladan al área de almacenamiento controlado,
lado, donde esperan su despacho a centros logísticos o puntos de venta. El objetivo principal de esta etapa es preservar las propiedades físicas y estéticas del material, evitando que la espuma absorba humedad, pierda elasticidad o sufra deformaciones por temperatura. El almacén mantiene una temperatura estable entre 18 y 24 grados centígrados y una humedad relativa inferior al 60%, condiciones ideales para conservar la integridad del polímero termoactivo. Los racks o estanterías están diseñados para evitar compresiones, permitiendo que el aire circule libremente entre los pallets. El sistema de gestión logística WMS controla la ubicación de cada lote mediante códigos de barras y sensores RFID, aplicando la política FIFO, First In, First Out, para garantizar rotación adecuada y trazabilidad total. Y ya que llegamos al final de este recorrido, más allá de la producción masiva, las plantas de Scrub Daddy operan bajo un principio claro: cero residuos y máxima eficiencia ambiental. Cada etapa del proceso, desde el espumado hasta el empaque, está diseñada para cumplir con normas internacionales de gestión sostenible, como ISO 14001 y estándares de Good Manufacturing Practices. Durante el troquelado, los recortes de espuma no se desechan, se recuperan y reprocesan en forma de triturado fino, que se reincorpora a nuevas mezclas o se destina a usos secundarios, como material de relleno o aislamiento. De esta manera se logra un aprovechamiento superior al 98% de la materia prima original. El sistema de lavado y neutralización emplea circuitos cerrados de agua, con filtración y recirculación que reducen el consumo hasta en un 70%, mientras que los residuos líquidos se tratan para mantener un pH neutro antes de su descarga. Las películas plásticas usadas para el empaque son reciclables y de bajo espesor, y en algunas líneas piloto se están implementando biopolímeros compostables como alternativa futura. Además, toda la planta funciona con energía eléctrica proveniente parcialmente de fuentes renovables, y los hornos de secado cuentan con sistemas de recuperación de calor, reduciendo la huella de carbono del proceso. El cumplimiento ambiental no es solo un requisito, sino parte de la identidad de la marca. Fabricar un producto útil, duradero y responsable, cuyo ciclo de vida completo, desde el polímero hasta el fregadero, refleje eficiencia, innovación y respeto por el planeta. Cada curva de su rostro, cada celda de su espuma, cada lote trazado con rigor milimétrico, es el resultado de décadas de investigación, perfeccionamiento y compromiso con la sostenibilidad. Porque incluso un producto tan simple puede reflejar una idea poderosa. La innovación no siempre está en los grandes inventos, sino en mejorar lo que todos usamos, todos los días. Así, cuando la próxima vez tomes una Scrub Daddy, recuerda que no es solo una esponja, es un pedazo de ingeniería doméstica, una sonrisa moldeada con precisión científica y pensada para durar. Y si te gustan estos recorridos por el corazón de las fábricas y los materiales que usamos sin pensar, apóyanos con un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Tu participación nos ayuda a seguir abriendo las puertas de la industria para mostrarte cada semana cómo la ciencia, la tecnología y la creatividad pueden transformar lo cotidiano en algo extraordinario, porque detrás de cada producto que usas hay una historia esperando ser contada.